Buenas tardes para todos los amigos y hermanos que están con nosotros en este momento en vivo. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos también por el Señor y muchas gracias por conectarse con nosotros en este momento y también para aquellas personas que lo verán en diferido. No sé dónde está, en el lugar que se encuentra, a la hora que sea, que el Señor les bendiga y vamos a orar en esta hora. Padre, te bendigo a ti en esta hora, Señor. Alabo tu santo nombre. Bendigo tu presencia, tu amor, Señor, por la nueva oportunidad que nos das, Señor, que me das de poder llevar aquello que tú me has dicho, hablado a mi corazón, Señor. Aquello que has ido paso a paso, Señor, hablando y mostrando. Espíritu Santo, yo te bendigo. Espíritu Santo, yo te doy a ti la gloria. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia, por tu respaldo. Gracias por darme esa lengua de discípulo que necesito, Señor, para transmitir aquello que tú quieres, Señor, que yo hable a tu pueblo, a los amigos, a los hermanos, Padre. Yo te bendigo, Señor, porque nosotros dependemos de ti en todo lo que hacemos, Dios, ya que tú eres el que nos prepara, el que nos adiestra, el que nos enseña, Señor. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela tu palabra cada día, Padre. Yo te bendigo a ti, Señor, con todo mi corazón. Bendigo tu nombre, tu presencia, tu palabra, todo lo que tú eres para mí. Es un gran privilegio, Señor, poder pertenecer a ti, Señor, a tu familia, pertenecer a la iglesia de Cristo, pertenecer a ti como tus hijos que somos, Señor. Yo te bendigo y te doy muchas gracias, Padre. Honro tu santo nombre, honro tu presencia, Señor. Bendigo esa palabra preciosa que cada día leemos, que escuchamos, Señor, porque ella es la que nos edifica, nos enseña, nos muestra cómo vivir, Señor. Yo te bendigo, Padre, y extiendo esta bendición, Padre mío, hacia todos mis amigos y hermanos también, Padre, para que en sus corazones estés tú presente y estés, Señor amado, obrando y bendiciendo cada vida, Señor, con tu palabra. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Saludo a los hermanos en Colombia, en cada rincón de Colombia, en cada ciudad, hasta el último rincón de Colombia. Les envío un cordial saludo, un abrazo, los recuerdo mucho. Oro mucho por mi amada Colombia. Es la tierra que Dios me permitió nacer y la amo, la bendigo. De donde esté siempre la estoy bendiciendo. Bendigo a mis hermanos allí en el Perú, bendigo a mi familia en España, bendigo a los hermanos y amigos que se conectan también allí, bendigo allí en el corazón de la Unión Americana, allí al pastor Douglas y a toda su familia, a la iglesia en línea, bendigo también a los hermanos en Holanda, en todos los rincones donde estén, les envío una grande bendición y muchas gracias por estar con nosotros aquí apoyando este ministerio que necesitamos cada día. No podemos parar, no podemos callar lo que el Señor cada día nos da, porque es el tiempo en que debemos manifestar la palabra del Señor. Aquel que la escuche o que no la escuche con el amor que otros lo hacen, allí está la palabra. Y gracias porque si la verán diferido, pues también es de grande bendición. Y quiero que vayamos hoy allí al libro de Josué 23:14. El tema de hoy se llama Conquistando las promesas de Dios. Conquistando las promesas de Dios. Quiero que vayamos allí al libro de Josué 23:14, que dice de la siguiente manera: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vamos a ver la segunda parte. Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Entonces, ¿qué dice acá? Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras, porque lo que el Señor, cada palabra que el Señor nos da son buenas palabras, ¿no? Que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.
Aquí hablo, por eso quiero hablar en este día sobre las promesas de Dios, que es conquistarlas. Y conquistar es apoderarse, conquistar es afirmar algo que ha sido entregado, pero que usted lo afirma ¿con qué? Con convencimiento, ¿no? Tiene una plena convicción en el corazón que lo va a lograr. Conquistar es esto. Y las promesas de su palabra, que son la fuerza para mi vida, para tu vida y para el pueblo que en este tiempo iba allí por el desierto. Fueron palabras que les traía fuerza. Yo no sé cuántos leen la palabra y esa palabra les infunde aliento, ánimo, fe, confianza, que le da uno deseo de ponerse en pie y gritar a los cuatro vientos que esa palabra es real para nosotros. Y quiero hacer la diferencia entre conquistar y la diferencia entre colonizar. Quiero hacer las dos diferencias. Voy a hablar primero de colonizar. Colonizar es dominar un país o un territorio para llevar allí una cultura, una política, cultura o políticamente. También puede ser militarmente, económicamente. Y esto lo hacen muchas veces de manera violenta, pero otras veces lo hacen de manera pacífica. ¿Y qué pasa con colonizar? Colonizar es porque ellos van a quedar allí permanentemente. Las personas que llegan a colonizar van con el deseo, el empeño y todo de quedarse allí permanentemente para poder poblar aquel lugar. Entonces, colonizar eso. Conquistar es diferente. Conquistar es conseguir algo con trabajo. Es conseguir algo con esfuerzo. Nosotros hablando de esto, conquistamos con trabajo, con esfuerzo, con fe, con confianza, pero no mi confianza humana, sino la confianza que Dios me ha enseñado a depositar en Él, ¿no? ¿Y qué hace una persona que trabaja con esfuerzo y con confianza en Dios? Está venciendo dificultades, va venciendo, paso a paso, va venciendo todas las dificultades que se presenten en el camino. Entonces, vienen allí a ocupar de forma transitoria. Ellos no vienen a quedarse, vienen y toman lo que van a tomar, lo que van a ellos con la convicción de tomar esto, pero ellos salen, va a ser transitorio. Mientras que colonizar, vienen a quedarse allí y a establecerse allí para poblar un lugar o un territorio. Entonces, la diferencia es esta. Entonces, conquista vienen muchas veces a conquistar los recursos naturales. Vienen y conquistan, un ejemplo, cuando hay una mina en un país y la conquistan, pero se van, es transitorio, no se queda allí. Y colonizar es quedar. Entonces van estableciendo como la manera de su cultura ellos, con la economía como ellos creen que es conveniente para ese territorio o país, es la diferencia. Y por eso quiero hacer la diferencia aquí para que podamos entender qué estamos conquistando nosotros de las promesas que Dios nos ha dejado. Aquí en la palabra de Josué, vemos que él aquí habla muy claro sobre, dice que iba a entrar por el camino de toda la tierra. Dice, y reconocer. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Que no ha faltado. Ellos sabían que por 40 años estuvieron en el desierto y nunca faltó ninguna de las buenas palabras, de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Muchos no creyeron y no recibieron. Recuerden que muchos quedaron tendidos en el desierto porque se fueron en contra de Dios, en contra del líder, en contra de muchas cosas, porque la fe les empezó a flaquear, a fallar. Y se iban contra las personas y contra Dios, deseando estar todavía en esclavitud allí en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto. Entonces, vemos aquí que los que creyeron, los que trabajaron con esfuerzo, con fe y confianza en Dios, pudieron llegar allí, ¿no? Muchos caminaron y muchos quedaron tendidos, otros se los comió la tierra, como dice allí en la palabra. Entonces, allí Él les está recordando al pueblo que quedaba allí. Josué le estaba recordando que todas las promesas que Dios había dicho habían acontecido y ninguna de ellas no había faltado con ninguna de las promesas que le había dicho, las hizo. Pues Dios es un Dios cumplidor de promesas. ¿Y qué hace con las promesas? Nos da la fuerza para nuestra vida. Cada promesa, no sé si para nosotros como adultos ya
es igual a promesa que cuando nos hace alguien una promesa, como él hace a un niño. Cuando a un niño le prometen algo, él espera con toda la fe, con todo el corazón, porque sabe que le van a cumplir. Esa es la fe que nosotros debemos tener. La confianza y la fe que tiene un niño en creer que sus padres van a proveer lo que le han prometido o le van a dar lo que han prometido. Esa debe ser nuestra fe también para nosotros poder conquistar las promesas que nuestro Dios nos ha dejado. Dice, Josué convocó a todo Israel y esto fue lo que les dijo. Él los reunió a todos los que habían en ese momento y esto fue lo que les dijo, lo que acabamos de leer. Entonces él les recordaba y le decía, no olviden ninguna de las buenas promesas que el Señor ha dejado para cada uno. Nunca se ha cumplido. Dice que, y si leemos más adelante, dice que se cumplió todo al pie de la letra, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo se ha hecho realidad, pues no ha fallado en ninguna de sus promesas. Allí vemos que Josué pasó la mayor parte. Recuerda que Josué caminó con Moisés todo el tiempo que estuvo allí caminando por el desierto. Él estuvo allí aprendiendo, conociendo el territorio, sabiendo quién eran los enemigos, sabiendo cuáles eran los caminos peligrosos, sabiendo todo, estuvieron allí. Y muchas veces nosotros pensamos, pero ¿por qué duraron 40 años dando vueltas? Fueron muchas las cosas por las que dieron vuelta, pero una de las cosas es que a ellos les tocaba ir muy lejos, a veces ir más lejos, porque recuerde que la jornada que ellos para llegar a la tierra prometida eran 11 días. Pero allí ellos se demoraron más porque el camino se les extendió más. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Moisés y por qué Dios dirigió a Moisés de esta manera? Porque los enemigos que ven en el camino eran hombres guerreros, eran hombres preparados para las batallas, militarmente eran gente preparada para enfrentar al enemigo. Ellos, los esclavos que salieron de Egipto, no eran entrenados para batallas, no eran entrenados para la guerra. Recuerde que ellos estuvieron siempre trabajando allí como esclavos, así que ellos no sabían de armas, ellos no sabían de nada de esto. ¿Se imagina que Moisés los hubiera llevado por allí, por donde iban a enfrentar a todos los enemigos? Habrían muerto todos a manos de los enemigos. Pero el Señor que lo conoce todo y que lo sabe todo, dirigió a Moisés para que caminaran más, pero cuidar la vida de ellos. Cuidó la vida de ellos. Y muchos querían devolverse, muchos querían dejar de caminar, pero aquellos que creyeron en el Señor pudieron llegar a la tierra prometida. Entonces allí Josué estuvo todo el tiempo conociendo muchas cosas que aprendió de Moisés. Recuerde que los que llegaron allí fue Josué y Caleb después de que Moisés partió con el Señor. Entonces, la mayor parte de la vida de Josué soportó adversidades. Él tuvo que soportar muchas adversidades. Por eso es que yo hablaba aquí de la conquista. Una persona que va a conquistar soporta adversidades, muchas veces desilusiones, reveses también hay cuando vamos a conquistar. Y sin embargo, Josué nunca dejó de creer que Dios cumpliría sus promesas. Él creyó firme. Por eso hablaba al comienzo que conquistar es apoderarse, es afirmar con convencimiento lo que usted está creyendo, lo que usted cree con plena convicción, lo va a recibir porque tiene una plena convicción muy dentro de usted, no de palabras, sino de lo más profundo de su ser, que esa palabra que el Señor ha dado la va a cumplir por encima de lo que sea, que cielo y tierra pasará, pero lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido. Todo lo ha cumplido al pie de la letra, totalmente todo. Entonces, él esperó esa promesa, a pesar de todo lo que tuvo que vivir y ver todos aquellos que se levantaron contra Moisés, contra Dios, retrocedieron, incredulidad, queja, todo esto, pero él mantuvo una plena convicción de lo que él estaba haciendo y sabía para dónde iba. Al final de su vida, Josué vio cómo se cumplía la fidelidad de Dios. Ya habían pasado muchos años y él desde un comienzo empezó a ver hasta el final de la vida todo lo que la fidelidad de Dios que tuvo con el pueblo de Israel y con él y con Caleb. Y lo que les dijo a los israelitas que reconocieran, él dijo reconozcan y recuerden, porque a veces reconocemos o a veces recordamos nomás, pero no reconocemos el favor de Dios, no reconocemos que cada promesa que Dios ha hecho a nuestra vida ha venido a cumplirse. A veces decimos, ay sí, tal cosa el Señor prometió y lo hizo,
y lo hizo, pero hasta ahora vengo a caer en cuenta que sucedió. Entonces, por eso Josué quería que reconocieran y que recordaran las promesas de Dios. Los pensamientos con los que llenamos nuestra mente es decisivo. Yo no sé de qué está llenando su mente, de qué están llenos sus pensamientos, incredulidad o incertidumbre o temor o angustia, yo no sé cuál es, o la está llenando de fe, la está llenando de esperanza, de convencimiento, de fortaleza, de fuerza para seguir caminando con el Señor y alcanzar eso que el Señor ha prometido, porque a todos en la antigüedad podemos ver que cada promesa que se hizo se cumplió en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es determinante lo que haya en mi mente, lo que haya en mi corazón, lo que haya en mi boca. Es determinante, es decisivo lo que lo que queremos de las promesas que se hagan una realidad en mi vida, ¿no? ¿Para qué? Para el desarrollo de algo, porque aquello a lo que nos aferramos influye en nuestra visión. Todo a lo que yo me aferro está influyendo en mi visión. Todo a lo que yo me aferro, no sé a qué nos estamos aferrando o a qué te estás aferrando, ¿no? De la visión que tengo yo, del mundo o de las cosas que Dios ha prometido. Entonces, todo eso influye, ¿no? Si elegimos insistir en las promesas de Dios, porque empezamos a reconocer, cuando yo reconozco las promesas de Dios y sus bendiciones en tiempos de incertidumbre, es el momento en que en momentos de incertidumbre viene a reconocer, viene así, sí, el Señor me dijo esto, la palabra del Señor dice esto, ahora vamos a ver cuáles han sido las promesas que el Señor nos ha dado, pero nosotros debemos elegir qué es lo que meto en mi mente, qué es lo que meto en mi corazón, qué estoy metiendo en mi boca, qué estoy hablando, qué estoy contaminando, estoy haciendo que el veneno dañe a otras personas, el veneno del corazón, el veneno de las palabras, el veneno de lo que ha venido a la mente, o soy una persona que traigo bendición, o estoy envenenando con mis palabras, con mis pensamientos. Entonces, es determinado esto, o decisivo. Si yo elegimos insistir en las promesas de Dios, porque empezamos a reconocer sus bendiciones. Nosotros debemos reconocer cada bendición. Mire, el solo hecho de usted tener salud es una bendición. El Señor dice que todos los días de nuestra vida el bien y la misericordia del Señor nos seguirán. Yo no tengo que buscarla, me seguirán. Y qué lindo es saber que Dios me sigue a mí a donde voy. Qué lindo es saber que Dios me sigue con sus bendiciones. Qué lindo es saber que el Señor me sigue con su misericordia, con su bondad. ¿Qué soy yo? Soy nada. Soy un granito de arena. Sí, soy algo tan diminuto, pero Dios me sigue porque Él tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Entonces, reconozcamos sus bendiciones en tiempos de dificultad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temor. Tiene que levantarse como un poderoso gigante dentro de usted. Un poderoso gigante que hay allí dentro que nos hace levantar para ponernos en pie. Y yo recuerdo muchas historias de cada hombre que se levantó allí. Veamos la vida de Elías, veamos la vida de David. David está llena de cosas que él tuvo que vivir y se sobrepuso, se levantó. Entonces debemos recordar en tiempos de incertidumbre que las promesas y las bendiciones de Dios. Y además, confiar en Dios y rendir y que redime el dolor, porque Él es el que viene a arrancar el dolor, porque muchas veces las personas se paralizan, se quedan en modo estático, en modo quieto, que no van ni para atrás ni para adelante. Entonces se quedan allí. Entonces el Señor viene a redimir ese dolor, ¿no? Que tal vez en un momento difícil esté viviendo, porque en este mundo vamos a tener aflicción. No crea que porque nosotros caminamos con el Señor, Él nos bendice y todo eso, hay momentos de aflicción, hay momentos de dificultad, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de temor. Dice que el enemigo anda como león rugiente, solamente ruge, buscando a quien devorar, ruge.
La sola voz del enemigo cuando vienen problemas, eso hace que las personas se espanten, se asusten de las situaciones que se viven, de todo lo que se está viviendo. Pero es el momento de nosotros aferrarnos, conquistar esas promesas que Dios ha dejado para nosotros. Es para nosotros, es para aquellos que creen, es para aquellos que tienen pleno convencimiento que Dios cumplirá cada promesa. Él es cumplidor de promesas. Nosotros somos los que le fallamos y lo que le prometemos a veces no lo cumplimos. Entonces, Él va a estar ahí siempre. Entonces debemos, en medio de la incertidumbre, confiar en Él y rendir, si es que está viviendo un dolor en este momento o lo ha vivido, es rendirlo a Dios. Porque en ese momento es cuando vamos a ver la mano de Dios obrar. Él viene y levanta, restaura, anima, fortalece, da fuerza al cansado, dice la palabra. Entonces equipa, Él nos equipa para caminar, para ir hacia adelante. Ir hacia adelante. Él nos equipa para caminar, no para devolvernos. No es que avancemos 2 pasos y retrocedamos 6, no. Él nos equipa para avanzar, para seguir hacia adelante, para caminar hacia adelante y reflexionar en cada una de sus promesas. Yo no sé de cuántas promesas nos estamos llenando cada día, porque a veces vemos noticias, vemos cosas que afligen, que traen tristeza, que traen dolor, que traen angustia, que traen depresión, que traen ansiedad, que traen todo esto. Pero yo creo que nosotros como hombres, conocedores, amadores de Dios, seguidores de Él, debemos conocer las promesas que Él nos ha dejado. Tomarlas para mí, hacerla parte de mi vida, hacerla rema, hacer la carne en mi vida, ponerla por obra, en práctica. Eso es un rema, hacer la vida en mi vida, hacer la parte de mi vida. Eso es tomar la palabra, cada promesa, conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, mientras caminamos nosotros hacia adelante, debemos tener una actitud reflexiva sobre cada promesa que el Señor nos ha dado. Cada promesa, reflexionemos en cada una de las promesas en vez de estar reflexionando en lo que dijo las noticias. Cada día, si se pone la noticia, va a estar totalmente desenfocado de las promesas de Dios. Porque el mundo traerá solo problemas, dolor, malas noticias, malas noticias, malas noticias y malas noticias. Y las cosas no van a mejorar porque el Señor, por eso dice que ninguna de sus palabras faltará. Ninguna. Todas se van a cumplir. Todas las promesas se cumplen. Todas. No hay ni una que escape. Todas se van a cumplir. Entonces seguimos, entonces vamos reflexionando, ¿sí? Mientras vamos nosotros con fe, vamos hacia adelante, luchando, seguir luchando, avanzando. Por eso dije que nosotros, la palabra es la que nos da fuerza a nuestras vidas cada día. La palabra, las promesas de Dios. Entonces reflexionemos en ella, en las promesas que Dios, que están en su palabra. Tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos a la palabra. Si yo quiero que Dios se acerque a mí, yo debo acercarme a Dios. Si yo quiero que la palabra de Dios se acerque a mi vida, yo debo acercarme a la palabra de Dios. Yo debo hacerlo de manera intencional. Yo debo hacerlo de manera, porque yo soy la más beneficiada. Yo soy la más beneficiada en todo lo que, las promesas. Porque cuando yo creo que puedo recibir lo que Dios ha dado. Entonces, debemos conocerlas en su palabra. Y allí Pedro dijo, ¿qué le respondió Simón Pedro al Señor? Dijo, ¿a quién iremos, Señor? Una pregunta, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Le preguntaba. Si Él sabía que solamente el Señor tenía palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Yo no voy a acudir a alguien que no tiene nada para darme en su vida abundante espiritualmente. Si no tiene nada para esa persona, ¿qué me va a dar? ¿Qué consejo me va a dar? No lo puede hacer, porque nosotros no podemos dar
de lo que no tenemos. Tenemos que dar de lo que tenemos. Entonces, dejemos que a través de su palabra seamos transformados. La palabra nos transforma, nos infunde fe, nos cambia nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de caminar, de elegir, de decidir. Todo esto hace la palabra. Pero ¿cuándo logro eso? Cuando me he acercado a la palabra de Dios y dejo que la palabra se acerque a mí. Es la única forma, ¿no?, que ella nos puede transformar en nuestra manera de pensar. Porque es que la manera de pensar de Dios choca con la del mundo. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la gente piensa que los cristianos son locos. No, locos no. Lo que pasa es que creemos en la palabra de Dios, creemos en sus promesas, porque todo lo del mundo choca con la vida espiritual, choca con los valores de Dios, choca con todos los principios de Dios, choca. Entonces, por eso para el mundo para el mundo el evangelio es una locura. Y gloria a Dios, bendita locura, que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar, para que también nuestra propia manera de vivir sea transformada. Cuando mi manera de pensar cambia, yo voy a cambiar de actitud. Pero nadie puede cambiar de actitud si su manera de pensar sigue la misma. O sea, si no cambia nada y las cosas seguirán igual. Pero si usted cambia su manera de pensar, de ver las cosas y de pensar las cosas, su vida empieza a tener un cambio, a ser transformada a través de la palabra de Dios y de la fuerza que el Espíritu Santo nos infunde a nosotros. Es muy importante tener claro eso, tener muy claro que yo debo conquistar, yo soy el que tengo que conquistar, porque ya esas promesas me fueron dadas, pero yo las tengo que tomar, las tengo que agarrar, porque son promesas para mi vida, son promesas para todo aquel que quiere creer que Dios las cumplirá. Porque así como ha cumplido muchas, cumplirá todas aquellas que faltan por cumplirse. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? Muchos dicen, pero ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? En la palabra. En la palabra sabemos la voluntad de Dios. ¿Cómo queremos conocer el camino que debemos tomar? En la palabra de Dios está. Todo está allí en la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo conocer su palabra para que yo la pueda poner en práctica. Conocer la voluntad de Dios allí está todo. La voluntad de Dios se encuentra allí, porque la gente piensa que la voluntad de Dios, ¿dónde está? No, la palabra nos aconseja, nos habla, nos dice. Lo que pasa es que muchos la ignoran porque no la escudriñan. Muchos la ignoran porque no la escuchan. Hoy en este tiempo, si es que le da pereza leer la palabra, ahora hay audios que puede escuchar, porque hay personas que les da pereza leerla, pero ahora tenemos todas las formas para conocer la palabra de Dios. Así que yo los invito a que si les da pereza leerla, busque un audiobiblia, y están todos, desde Génesis a Apocalipsis, se encontrará allí la palabra. Y vamos a ver cómo el escuchar la palabra va cambiando nuestra manera de vivir. Dice, porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué? ¿Malas noticias? ¿Qué debemos oír? Dice, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos acercarnos a la palabra que es la Biblia, que Dios nos hable a través de alguien también. Porque a veces pensamos, no, pero yo quiero que el Señor me hable, me diga, me profetice, porque hay gente que vea a algún hombre de Dios, mujer de Dios, hablándole a alguien y dice, pero ¿por qué no me habla a mí? No, la palabra le habla, ahí donde nos habla el Señor. Entonces, no solamente buscar quien me hable, que nos hable a través de alguien para poder nosotros saber que Dios nos está hablando, no. La profecía más segura la encontramos nosotros en la palabra. Allí está totalmente la profecía más segura. En la más segura la encuentra allí.
No estemos esperando que nos hablen, que nos digan, que nos profeticen, no. Allí la palabra más segura, la profecía más segura es la que está en la palabra de Dios. Entonces debemos tener muy claro esto. Y la profecía la encontramos, si queremos ver eso, 1 Corintios 14:3. Vamos a ir allí para más claridad. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra, allí encuentra la palabra, se edifica su vida. La profecía no es decirle va a pasar algo hermoso y es que se va a ganar la lotería y es que va a pasar esto, no. La profecía, es por eso le digo yo que la profecía más segura la encontramos en la palabra, porque ¿qué hace la palabra a nosotros? Nos edifica, nos enseña, nos muestra como padres, como hijos, como empleados, como empleadores, todo nos enseña la palabra, todo. Entonces, ¿qué hace la palabra? Que es la profecía, nos edifica. La palabra edifica. La palabra exhorta, que es lo mismo que anima. Nos levanta, nos anima, nos da fe, nos infunde aliento. Exhorta. Entonces, esas tres cosas hace la profecía. Edifica, exhorta o anima. Y consuela. Allí encontramos, eso es, el espíritu de la profecía es esa. Edificación, exhortación y consolación. Entonces no esperemos que de pronto estemos esperando que alguien nos hable a través de una profecía para decirnos, no, en la palabra encontramos todas las tres cosas que necesitamos nosotros como la profecía más segura. Edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace la palabra. Cuando yo necesito algo, voy allí y me va a edificar, me va a enseñar qué hacer en determinado momento. Cuando yo estoy triste, ¿qué hace? Me anima, me fortalece, me exhorta. Y exhortar no es regañar, porque a veces pensamos que retar, que es regañar, la palabra exhortación. No, es animar, a levantarse, no te quedes ahí en el piso. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Él mismo hablaba la palabra, él mismo estaba declarando, profetizando sobre su vida. ¿Está profetizando sobre su propia vida? ¿Está profetizando sobre los hijos? ¿Está profetizando sobre las situaciones que está viviendo? Eso es profetizar, declarar la palabra de Dios sobre cada asunto que está pendiente, sobre cada situación. Eso es declarar, creer. Dice que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Entonces Él llama. ¿Cómo cree que creó el mundo? Dice que con el poder de su palabra creó el mundo. Lea Génesis y ahí empieza a entender todo por qué es. Entonces, la palabra nos edifica. Entonces, exhorta, anima. La palabra cuando yo estoy triste me anima. Cuando yo encuentro palabras, empiezo a buscar que me anime. El Señor me levanta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dejado sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, cuando lo recibimos al Señor. ¿Para qué? Para animarnos, nos infunde ese aliento. Y también, ¿qué viene? Trae consolación. Cuando estamos afligidos viene y nos consuela. Eso es lo que hace. La verdadera profecía hace eso. La profecía no viene solamente a decirle que le va a ir, que va a tener, que va a hacer, bueno, todo como conocemos que mucha gente utiliza la profecía para esto. Entonces, vemos que esto es lo que hace la profecía. Entonces, edifica, exhorta, consuela. ¿Estoy yo declarando la palabra de Dios? Es una pregunta. Estoy declarando, decir, establecer. Declare con su boca. Háblela con su boca. En vez de estarnos quejando, angustiando, declarando, es que hay veces que las personas dicen, es que yo tengo una enfermedad. Ama tanto la enfermedad que ya la hace parte de su vida. Es que yo tengo, o sea, ya la hizo parte de su vida. Diferente por cuando decimos, por las llagas de Cristo Jesús, yo soy sana. Entonces, ¿ve lo contrario? Que es que yo tengo. No. Yo debo declarar y llamar las cosas como no son y empezar a proclamar y a profetizar sobre mi vida. Si tiene un problema, un hijo, un problema, declare la palabra de Dios. Declare. El Señor, ¿qué nos dice el Señor que somos? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Eso es lo que nos llama el Señor. Dice que las palmas de sus manos me tiene esculpida. Dice que somos la niña de sus ojos. Eso es profetizar. Eso, porque el Señor ya lo dejó. Esa profecía es para nuestras vidas, ¿no? Entonces, y quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, declaro sobre mi vida las promesas de Dios. Eso es una promesa, como dijo Josué. Eso es una promesa. O sobre las circunstancias, o sobre cualquier cosa que se presente sobre cualquier ser amado. Y vamos a decir algunas. Esa sería muy bueno que empezara a escudriñar la palabra y empiece a profetizar. ¿Qué dice la palabra? Dios me instruye y me enseña el camino. ¿Qué hace el Señor? Me instruye y me enseña el camino, acercándose a la palabra. Debo seguir la paz de Dios que guarda mi corazón. Cuando venga esa angustia, diga, yo guardo la palabra de Dios en mi corazón que trae paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará mi corazón. Ahí está profetizando. Cuando venga el enemigo y a quitarle la paz, esta es una palabra para ese momento. Dios es el que me sostiene. Dios se deleita en mí con cantos. Dice Sofonías 3:17 que Él se deleita con cantos de liberación. Se deleita. Imagínense que el Señor le diga, hijo mío, me deleito en ti. ¡Qué bendición! Esas son bendiciones de palabra para nosotros. Otra palabra es, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Lo está creyendo? ¿Quién está en usted? ¿El temor, la angustia, la queja? ¿O está Dios habitando allí, que es mayor? Es mayor que cualquier cosa, el entorno en que estemos es mayor que cualquier cosa que quiera venir el enemigo a traer con mentiras. Cuando venga el enemigo a decirle que eres un bueno para nada, que no sirve para nada, el Señor dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Otra parte es, Dios es mi refugio y mi fortaleza y mi ayuda. Él es mi refugio, mi fortaleza y mi ayuda en momentos de dificultad. Esta palabra, profetizarla sobre su vida, trae grande bendición, ¿no? En todas las cosas somos más que vencedores. ¿Está siendo más que vencedor en todas las cosas? Él nos llama que somos no vencedores, más. ¿Y sabe qué es más? Cuando nosotros viene la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, nos gozamos de alegría, de gozo, me da mucha alegría cuando esa revelación viene a mi vida y yo la hago mía, la conquisto, esa promesa de Dios, y la tomo para mí, la hago parte de mi vida. Pero en todas las cosas somos más que vencedores. Otra de las promesas es, Dios nunca me dejará ni me desamparará. ¿Lo cree? Que Dios nunca lo va a dejar ni va a desamparar. Si lo creemos, es una promesa de Dios. Estoy profetizando sobre mi vida. Nunca me dejará ni me desamparará. Nadie puede separarme del amor de Dios. Cuando se sienta débil, cuando crea que viene el enemigo a traerle palabras a través de los amigos, a través de las situaciones, a decirle que es mejor que se aleje del Señor, que mire que siendo hijo de Dios le pasa eso, mentiras del diablo. Diga, Satanás mentiroso, nada me separará del amor de Dios. Nada, nada. En Romanos encontramos eso. Romanos 8. ¿Quién podrá separar del amor de Dios? Nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Eso hace en ese momento esa palabra, hace que sus pies se afirmen, que su convicción sea firme en el corazón. Eso es lo que hace en los momentos de dificultad. En los momentos que viene ese momento de dificultad, esa palabra es para nuestras vidas. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Otra promesa, su perfecto amor echa fuera el temor. Su perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor que Dios tiene por nosotros hace que el temor huya, porque viene aquí a reinar el amor de Dios en mi vida. Entonces el temor tiene que huir. Recuerden ustedes que donde hay luz, las tinieblas huyen. Si usted llega a un lugar oscuro y enciende la luz,
las tinieblas inmediatamente se van. Así es espiritualmente, donde hay luz, las tinieblas tienen que huir. Otra promesa del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenga una situación por solucionar, lo voy a poder, porque Dios está conmigo. Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, me da sabiduría, la habilidad, me da todo lo que necesito para salir adelante con determinado plan, proyecto o situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como que se paró acá esto, no sé qué pasó. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Se me fue la señal. Gloria a Dios, se me había ido la señal un momento, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, entonces quedamos en que todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Otra cosa, otra palabra. Mire, la palabra de Dios está llena de promesas. Yo les dejo esa tarea. De acuerdo a cada situación hay una promesa. Y nosotros oramos conforme a las promesas de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo ir a orar algo que no se encuentre respaldado por la palabra, porque estaría orando egoístamente o estaría orando a mi manera o como yo quiero. Entonces es importante eso. Otra promesa es: tu palabra alumbra mi camino. ¿Qué es lo que alumbra nuestro camino? Dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Entonces, estas son unas de tantas promesas que Dios nos ha dejado, pero las ignoramos porque no nos acercamos a la palabra, porque no nos acercamos a Dios. Entonces, ignoramos eso y estamos dejando de recibir bendición, no conquistamos las promesas de Dios porque desconocemos la palabra de Dios. Y el Señor, todo está abierta, es un libro abierto, la palabra es abierta totalmente para todo aquel que quiera echar mano, agarrarse de las promesas que Dios nos ha dejado. Entonces, estas son unas cuantas, son poquitas. Las promesas de Dios aquí las encontramos, entonces son unas poquitas, pero ahí hay algo. Por un ejemplo que les di más o menos para que nosotros podamos conquistar las promesas de Dios. Hay muchas. Y las ignoramos porque no me acerco ni las desconozco. Recuerde que ignorancia es aquel que desconoce un tema. Porque a veces personas se ofenden cuando decimos que es ignorante. Sí, yo soy ignorante en temas. Por ejemplo, yo no puedo ir a hablar de un tema de derecho porque soy ignorante en el tema. No puedo ir a hablar de un tema que yo no conozca, soy ignorante. Entonces, muchas veces las personas nos enojamos porque cuando dicen que somos ignorantes. Sí, somos ignorantes cuando desconocemos el tema. Y muchas personas desconocen el tema de la palabra de Dios, del cristianismo, y se ponen a hablar solamente por lo que escuchan, pero no van al fondo a investigar. Hacen lo que hacen los loros, repiten y repiten lo que oyen, pero nunca van a acercarse a la palabra para saber que lo que Dios dice en la palabra es verdad y que nos confronta. La palabra nos confronta, la palabra nos hace cambiar muchas cosas de nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, nos acercamos a ella, entonces ignoramos todo esto. Entonces, debemos tener muy claro esto. La forma en que nosotros nos relacionamos con Él es lo que hace que yo conozca la palabra de Dios. ¿Cómo me estoy relacionando yo con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? Solamente lo busco
para el momento en que necesito que Él me resuelva una situación, como buscando al Dios bombero que me apague el incendio, que lo busco cuando lo necesito. No, nosotros debemos buscar a Dios en todo tiempo. Qué terrible es que a uno lo busquen cuando lo necesiten solamente. No puede ser eso así. Entonces, la forma en que nos relacionamos con Él es a través de la oración. Entonces, ¿cómo me acerco yo a Dios? A través de la oración y de su palabra, escudriñándola, escudriñar ir a lo profundo, ir a escarbar allí, ir, repetir, leer, releer, hasta que esa palabra yo la pueda entender. Y antes de leer la palabra, dígale, Señor, dame sabiduría, ayúdame a entender tu palabra, abre mi entendimiento. Abre el noema de Dios en mi vida para entender los caminos, los planes, los propósitos de Dios. Entonces, a través de su palabra, la oración y escudriñando la palabra. Así conoceremos sus promesas. Es como cuando nos dejan un testamento y nosotros no sabemos. Igual, de que alguien dejó un testamento, no, nunca supo que le dejó un testamento y después de un tiempo nunca tuvo esa bendición porque ignoró el testamento. Pero qué bueno es cuando alguien dice, hay un testamento y nosotros vamos a buscar qué es lo que dice. Por eso habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un testamento que ya quedó escrito y es para nosotros. Y ahí encontramos promesas, ¿no? Así, nosotros conoceremos sus promesas en ella. ¿Y qué hago yo? Guardarla como un tesoro en mi corazón. Yo guardo aquí en mi mente, aquí en mi corazón y en mi vida la palabra de Dios como un tesoro, porque la palabra de Dios es un tesoro lleno de sabiduría para todo aquel que la pone por obra, que la busca, que la escudriña, que va allí. Dice en Proverbios que si nosotros buscáramos la sabiduría como buscamos las riquezas, imagínense cuánta cantidad de sabiduría, pero la gente busca riqueza, busca, y la palabra la deja de lado. Y la palabra, encontramos sabiduría cuando nosotros la escudriñamos y la buscamos, ¿no? Para todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente para una área. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la sabiduría. A nivel espiritual, a nivel sentimental, a nivel laboral, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel todo, físico, todo, necesitamos todo, la palabra de Dios. Por eso es importante conocer nosotros la palabra de Dios y sus promesas y conquistarla. Vaya con el pleno convencimiento cuando va a declarar la palabra sobre sus hijos, sobre cualquier situación, sobre el trabajo, sobre el proyecto, sobre todo, vaya con la plena convicción que está conquistando esa promesa de Dios para su vida y para las vidas de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Entonces, no ignoremos las promesas de Dios, sino que aferrémonos a ellas, conquistémoslas y hagámoslas nuestras. Pero yo tengo que saber que Dios es cumplidor de promesas. Tienes que saber que Dios cumple las promesas, todas. Hasta ahora se han cumplido todas, no hay ni una. Dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. No va a pasar la palabra. Cuando Él escribió algo, lo va a cumplir por encima de lo que sea. Entonces, echemos mano de esto y para ponerla en práctica y para que sea de bendición para todos los ámbitos de nuestras vidas. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora, dando gracias a nuestro buen Salvador, a nuestro buen Señor, que es un privilegio poder tener la libertad de poner por obra la palabra, porque va a llegar el momento en que lo que haya aquí y aquí es lo que va a quedar. Por eso debemos aprender palabra, tenerla guardada, porque de ahí nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede quitar lo que yo tengo en mi corazón de palabra de Dios. Así acaben las Biblias, así las acaben, las quiten, la palabra quedará en el corazón. La palabra de Dios es real, verdadera para nuestras vidas. Entonces nosotros debemos tener muy claro esto, que yo debo conquistar esas promesas. Así como en la antigüedad, cada promesa se cumplió. Y grave es este versículo de Josué 23, 14 y 15. Grábeselo para su corazón, para su vida, para que la tenga allí. No nos podemos olvidar, ¿no?
Él tuvo que decirle a la gente que estaba con él en este tiempo, reconocer y no olvide, hay que reconocer y no olvidar cada promesa que Dios ha hecho y que encontramos en su palabra. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tú eres nuestra mayor bendición. Gracias porque nosotros nos aferramos a tus promesas, a tu verdad, que es la palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿A quién iremos, como decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú eres, Señor. Dios, estoy muy agradecida contigo, Señor. Que tu palabra esté llena de tantas promesas tuyas, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a lo que sé que es verdad y tu palabra es la verdad. Señor, recuérdanos siempre tu gran fidelidad. Allí Josué estaba mostrándole al pueblo que estaba con él la gran fidelidad de Dios. Él quería que recordaran la fidelidad, lo fiel que fue en esos 40 años y que llegaron a la tierra prometida aquellos que creyeron en sus promesas, que esperaron, que tuvieron paciencia, que creyeron las promesas de verdad, Señor, y por eso las cumpliste, Padre. Gracias, Señor, que tú nos recuerdes siempre la fidelidad cuando quiera venir la tentación a querer olvidar todo lo que tú has hecho, porque cada día haces cosas, Señor, desde las más pequeñas hasta las más grandes, vemos cómo tus promesas se han cumplido. Por todo lo que has hecho y cómo te has mostrado fiel, Señor, aunque siendo infieles, aunque hayamos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias te doy, Señor. Haz que nuestra mente y nuestro corazón recuerde siempre, siempre, siempre tus promesas, Señor, tu amor y tu fidelidad, Señor, porque eso nos hace ayudarnos a mantener firmes y convencidos de lo que tenemos y para dónde vamos, Señor. Muchas gracias te doy, Padre. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, recíbela, Señor. Y gracias, muchas gracias, Señor, porque esas promesas las hacemos reales para nuestras familias, para nuestras vidas, para cada país. Padre, porque hay promesas para cada país, hay promesas para los trabajos, hay promesas para las vidas que se comprometen contigo, hay promesas para todo aquel, Señor, que te quiere buscar y seguir de corazón. Estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Voy a estar por acá mirando, saludando a mis hermanos allí en Colombia. Vamos a ver quién está por acá. Y no sé por qué lado estarán, si por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Angeliquita, Dios le bendiga, hijita. Gracias y deseamos que tengan una excelente semana. Toda la iglesia en línea, yo los bendigo a la iglesia en línea, a aquellos que se conectan. Damos gracias a Dios, dice mi hija. Triste sería pasar nuestra vida sin conocer las promesas de Dios que Dios tiene para nosotros. Y más aún reclamar esas bendiciones. Entonces, si las tenemos, reclamemos cada bendición. Mi hermana Mary, le envío un saludo. Merita. Bendiciones, un abrazo. Muchas bendiciones. Amén, así dice ella que amén y amén. Saludo a los hermanos. Bueno, vamos a ver por aquí qué más hay. Edima Echa, hermana, bendiciones, hermana Edith. Angeliquita, bueno, no sé por dónde más estará. En todo caso, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un abrazo grande y es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en este día. Ha estado mi hermano Douglas desde Sius, allí ha estado predicando, allí el horario allí estamos en esta hora de diferencia 3 horas. Con España estamos como 6 horas también, con Holanda también. Bueno, en muchos lugares hay diferencias de horario, pero no importa, allí va a quedar para poderlo ver en diferido. Que Dios les bendiga, un abrazo grande, los bendigo en el nombre de Jesús y deseamos que tengan una excelente semana y llena de muchas bendiciones en cada área, en cada ámbito de sus vidas. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente.